Muy feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Estamos animados? ¿Estamos contentos? La verdad que hoy tenemos un día hermoso día de sol, clima agradable. Y técnicamente es el primer sermón que voy a predicar aquí en Buenos Aires. Y digo técnicamente porque estuve el miércoles allí en la iglesia del instituto. Pero en día sábado nunca había predicado aquí. Así que un privilegio poder estar acompañándolos. Hablábamos un ratito con Fernando. Quiero felicitarlos por algunas cositas. Primero, porque la iglesia está llena. Eso es algo muy bueno. Segundo, porque la iglesia tiene muchos niños, ¿sí? Así que ahí tenemos el futuro de nuestra iglesia, los líderes que van a llevar adelante, si el Señor Jesús no viene antes, los destinos de nuestra iglesia. Así que contento de que se pueda dedicar tiempo a los niños, a los jóvenes, que se pueda invertir. Conocí un poquito las instalaciones y ese es el tercer punto que quiero destacar. La verdad que muy lindas las instalaciones, tienen una iglesia muy agradable. Y eso es bueno, ¿no? Vieron que hay un eslogan que dice la primera impresión es la que cuenta. Y cuando uno entra a una iglesia y ve que hay dedicación y que está todo bien ordenado, la verdad que es algo muy lindo, sobre todo porque sabemos que en este lugar es donde alabamos el nombre de Dios. Así que quiero felicitarlos por eso y animarlos para que puedan seguir en esa senda. Bueno, comentarles un poco acerca de mi vida. La verdad que nunca pensé que iba a venir a trabajar a Buenos Aires. Yo soy oriundo de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Cuando salí de la facultad, mi primer destino fue Ecuador. Me fui un año de misionero y curiosamente, sin quererlo, fui a trabajar a un colegio secundario que hay allí en la ciudad de Guayaquil. Y después de que terminé mi primer año allí, trabajando en Guayaquil, dije en mi corazón, no quiero trabajar nunca más en un colegio. Esa fue mi impresión, ¿no? Volví a la Argentina, llegué aquí, fui a trabajar a la ciudad de Rafaela como pastor distrital, hasta que después los caminos de la vida me llevaron nuevamente a trabajar a un colegio en la ciudad de Capitán Bermúdez, pegadito a Rosario. Y esa experiencia, la verdad que fue muy gratificante para mí. Si bien al principio decía no quiero trabajar en un colegio, hoy no sé qué haría si me sacan del colegio, porque me siento verdaderamente muy cómodo trabajando allí con los niños, con los jóvenes. Todos los días uno se siente gratificado, ¿no? Una sonrisa, las ocurrencias por allí que tienen los niños, los jóvenes. Constantemente uno está siendo desafiado a implementar nuevos métodos y nuevas formas para llegar a los corazones de ellos, porque es difícil trabajar con ellos en el tiempo que estamos viviendo. Después de Capitán Bermúdez fui a trabajar a otro colegio allí en la ciudad de Paraná. Estuve 3 años en la ciudad de Paraná. Y bueno, este desafío que se me propuso aquí para trabajar en Buenos Aires, la verdad que lo acepté justamente como tal, como un gran desafío, y estoy contento de poder estar allí en el IAF. Sé que tenemos muchos alumnos aquí que van allí al instituto y que sin duda nos vamos a estar viendo por un tiempo, y espero que sea por un tiempo prolongado, porque nosotros los pastores por allí nos van renovando. Yo vengo parejito, ¿no? Cada 3 años me vienen cambiando, ¿no? 3 años. Bueno, espero poder romper esa marca y por lo menos estar aunque sea 4 años, ¿no? Es bastante estresante preparar mudanzas, pero bueno, contento porque uno sabe que el Señor es el que dirige la vida de cada uno de nosotros. Como era de suponer en este día tan especial para todas las mujeres, en realidad mañana es el Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar justamente de una mujer en la Biblia, ¿sí? Si bien la Biblia presenta muchos líderes varones, la historia de esta mañana está centrada en una mujer y también, lógicamente, en un varón, para que los varones no se sientan aislados ni excluidos en la historia de esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, allí en el capítulo número 17. Allí se cuenta la historia de la viuda de Sarepta. Es una mujer, tal vez no muy conocida, una mujer que no fue líder dentro del pueblo de Israel, como tenemos algunas, una mujer tal vez que no realizó grandes milagros, como aparecen varias en la Biblia, pero esta historia que se desarrolla allí en Sarepta, entre esta viuda y el profeta de Dios, es una historia que está llena de enseñanzas, tiene muchos principios que nosotros podemos obtener
y que quisiera que en esta mañana podamos llevarlo a nuestros hogares. Antes de meternos de lleno en esta historia, tenemos que meternos un poquito en el contexto. Elías y la viuda de Sarepta, ¿en qué contexto se da esta historia? Bueno, quien reinaba en Israel en aquella época era Acab. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 16, a partir del versículo 29, se da una breve descripción de cómo era Acab. Dice allí la Biblia que él era hijo de Omri, ¿sí? Y en el versículo 30, en el capítulo 16, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Es decir, que Acab no solamente era malo, sino que era el más malo de todos los malos. Era malo en gran manera, ¿sí? ¿Qué había hecho? Malísimo, ¿sí? Malísimo. ¿Qué había hecho? Dice que había construido altares a Baal, había construido altares también a Asera, había edificado un templo a Baal allí en Samaria, dice el versículo 32, y por causa de su ejemplo había llevado tras sí a todo el pueblo a la idolatría. Y este es un detalle importante que yo quiero destacar. Todas las cosas que nosotros hacemos dejan una marca en la vida de las personas, y más cuando nosotros ocupamos un lugar de responsabilidad dentro de la iglesia. Aquí tenemos un rey que tenía que marcar el curso del pueblo de Israel, lógicamente hacia la adoración al Dios verdadero. Pero por causa de los errores de Acab, todo el pueblo fue hacia la idolatría. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis queridos hermanos, que todas las acciones que nosotros realicemos en esta vida, ya sean buenas o malas, van a afectar a nuestro entorno más inmediato. Hay decisiones que a veces afectan a nuestros familiares, esposo, esposa, hijos, hermanos. Por supuesto, también van a afectar a nuestros hermanos de la iglesia. Por eso es muy importante que nosotros fijemos nuestra vista en Jesús. Él nunca se equivoca. Cuando nosotros centramos la vista en los hombres, muchas veces podemos sentirnos frustrados y chasqueados. Nuestro principal objetivo es seguir el ejemplo de Jesús. Dentro de este contexto de apostasía, se levanta Elías, dice la palabra de Dios, y se presenta ante Acab. Y Acab recibe un mensaje de exhortación por parte del profeta. Y el profeta le dice, por causa de tus pecados no va a llover sobre la tierra. Y ese tiempo, dice la palabra de Dios, fueron 3 años y medio. Pero Elías temía por su vida, así que tuvo que huir delante de la presencia de Acab, tuvo que irse. Y allí Elías se fue a parar a un lugar, y ese lugar era el arroyo de Querit. Y dice la palabra de Dios que en el arroyo de Querit venían los cuervos y alimentaban a Elías, y traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y Elías permanecía allí como una prueba de fe, al lado del arroyo. Pero por causa de la sequía, ese arroyo en un momento se secó, se acabó el agua. Entonces allí es donde nos vamos a meter en la historia de lleno en esta mañana. Dice en el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí he dado yo orden a una mujer viuda que te sustente. Este versículo, mis queridos hermanos, particularmente a mí me hace preguntar muchas cosas en relación a cómo Dios se maneja. ¿Por qué? Porque era una orden totalmente ilógica la que Dios le estaba pidiendo a Elías. Elías estaba en el arroyo de Querit y Dios le dice, mira Elías, vamos a parafrasear un poquito el versículo. Tenés que levantarte del lugar donde estás. Vas a ir a Sarepta. Sarepta era una población que estaba más o menos a unos 120 kilómetros del arroyo de Querit. Lógicamente Elías tenía que ir caminando. No existía ni el tren, ni el subte, ni la tarjeta SUBE, ni mucho menos. Caminando por el desierto hasta llegar a una aldea llamada Sarepta. Pero lo más interesante y lo más ilógico es la orden que él le da a Elías, que le dice, una mujer viuda allí te va a mantener. Hoy los tiempos han cambiado, pero para aquella época, una mujer viuda era una mujer que estaba destinada a morirse de hambre. Los tiempos han cambiado, en nuestro país tenemos una mujer como presidente, en Chile, mujer presidente, en Brasil, mujer presidente. Los tiempos han cambiado. Pero en aquella época, Dios le estaba diciendo a Elías, Elías, levántate y andate a Sarepta
y allí va a haber una mujer, permítame la expresión, pobre, con un estado económico paupérrimo, y ella te va a dar de comer. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Señor, me parece que no te escuché bien. A ver, repetime la orden. Tenés que irte a Sarepta, una mujer viuda, sin recursos, te va a dar de comer. Pero Señor, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Y ¿saben una cosa? En la Biblia nosotros vamos a encontrar un montón de ejemplos en los cuales Dios pide cosas que exceden la lógica humana. Un montón de historias en la Biblia tenemos que Dios pide cosas que no entendemos. Y esas cosas Dios no solamente las pedía en la antigüedad, también nos pasa hoy en la actualidad. Y sin duda a lo mejor en esta mañana hay alguien que está pasando por una situación y que no comprende por qué sucede eso que le está pasando. Y se arrodilla cada mañana y se arrodilla cada noche y dice, Señor, la verdad no te entiendo. ¿Por qué me estás pidiendo esto? La verdad, no entiendo cuál es el propósito que hay detrás de esta situación. Pero lo bueno, mis queridos hermanos, es que Dios es un Dios que ve más allá de lo que ven nuestros ojos. El libro de Isaías dice que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos están por encima de nuestros pensamientos. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros pasamos por situaciones en las cuales pensamos que Dios está siendo ilógico con nosotros, tenemos que sentirnos contentos, porque esa es la manera como Dios se manifiesta. Esa es la manera como Dios se manifestó ante Moisés frente al Mar Rojo. Una orden totalmente ilógica, rompía las leyes de la física. ¿A quién se le ocurría pararse al frente del mar y decir que se abra y que iban a cruzar? A nadie. Pero Dios se maneja de esa manera. Cuando Dios le pide a Josué que vaya y que tome Jericó, con una estrategia de guerra pésima, ¿a quién se le ocurre que unos muros se van a caer sencillamente por dar vuelta alrededor de la ciudad? A nadie. Pero Dios se maneja de esa manera. Por eso, mis queridos hermanos, en la escuela sabática lo estuvimos mencionando. Hay cosas que nosotros no vamos a comprender. Hay cosas tal vez que no comprendamos ahora y que las vamos a comprender algunos años más adelante. Y hay cosas, mis queridos hermanos, que nosotros las vamos a comprender recién cuando lleguemos al reino de los cielos. Pero si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y sabemos que Dios dirige nuestra vida, tenemos que estar seguros de que es Él quien da las órdenes, que es Él que tiene un plan para nuestra vida y que nosotros no somos producto del azar. Nosotros somos creación suya y le pertenecemos a Él doblemente. Primero, porque nos creó y segundo, porque nos redimió, porque pagó un rescate demasiado caro con su propia vida. Entonces, mis queridos hermanos, cuando de repente la duda invada nuestra mente, tenemos que pensar que hay un plan, que Dios tiene un plan. Y aunque no llegamos a comprenderlo del todo, tenemos que estar seguros que Él dirige nuestra vida. Hay una cita en el libro del Deseado de toda la gente que dice que nosotros elegiríamos las mismas cosas que Dios elige para cada uno de nosotros si conociéramos el fin desde el principio. A veces no vamos a comprender la voluntad de Dios. Y Elías dice en la segunda parte del texto que en ningún momento, versículo 10, en ningún momento cuestionó la orden. Dice que él se levantó y se fue a Sarepta. Así que imaginemos la escena. No dice la Biblia cuánto tiempo demoró. Dice la Biblia que él fue caminando y llegó allí hasta Sarepta. Habrá tardado un día, 2 días, no sé. Recuerden que había aproximadamente unos 100, 120 kilómetros de un lugar a otro. Llegó. Y cuando llega, evidentemente el Espíritu Santo le indica quién era esta mujer. Y él ve que había una mujer viuda, dice el versículo 10, que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua para que beba. Y hasta ese momento no había ningún problema, porque el agua no se le niega a nadie. ¿Sí? Pero dice que mientras ella iba a traérsela, versículo 11, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y allí comienza una discusión. ¿Por qué? Porque Elías estaba pidiendo algo que la misma viuda sabía que no podía entregárselo. Y noten la respuesta que da ella a Elías. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Y es interesante esta frase.
Vive Jehová tu Dios. Elías, este es tu Dios, no es mi Dios, no es el mío. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Yo no sé si alguno en algún momento ha llegado a una situación tal, pero evidentemente esta viuda ya estaba en las últimas. Tal vez había intentado muchísimas cosas. Me la imagino la viuda allí con su hijo a cuesta, trayéndolo de acá para allá, yendo a buscar trabajo para poder sostenerse. Y también imagino cada una de las puertas cómo se iban cerrando. No, para vos no, no, sos mujer, no te podemos, no, disculpame, para vos no. Entonces ya había llegado a un punto que no podía más. Y aunque la Biblia no lo dice directamente, uno entiende que ella estaba sumida en una gran depresión, porque ya no le interesaba ni siquiera la vida de su propio hijo. Dice, vamos a buscar algunos leños, voy a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y mis queridos hermanos, cuando una persona cae en un grado de depresión profundo, ni aún los seres amados más cercanos son capaces de sostener el espíritu de esa persona. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué fulano de tal se suicidó si tenía una familia hermosa? ¿Por qué fulano de tal se suicidó si tenía una esposa, un esposo maravilloso, si tenía hijos? Mis queridos hermanos, ni aún los afectos más cercanos son capaces de sostener a una persona cuando ha caído en depresión. El único que puede dar un sentido a nuestra vida es Jesús. El único es Jesús. Y la viuda había llegado a ese punto. Ya no le importaba la vida de su hijo. Nos vamos a dejar morir. Pero viuda, es tu hijo. No me interesa. Ya está. Ya intenté todo, estoy cansada, no quiero saber nada. Pero allí Elías, con toda tranquilidad, en el versículo 13, me imagino yo que la mira fijamente, ¿no? Y con convicción le dice, no tengas temor. No tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mis queridos hermanos, Elías era un hombre de fe. Elías tenía la seguridad de que Dios se iba a manifestar. Elías en esa charla con la viuda comprendió cuál era el propósito por el cual él tenía que estar allí en aquel lugar. No tengas temor. Y aquí entrega la responsabilidad a la viuda, porque ella ahora tenía que tomar la decisión más importante de su vida. ¿Haría caso al profeta? ¿Prestaría atención a los dichos de este hombre, confiando de que verdaderamente era la palabra de Dios? ¿Y si acaso Elías era un farsante? ¿Y si acaso Elías sencillamente era alguien que quería sacar ventaja de esa pobre viuda desvalida, sabiendo que nadie la iba a defender? Yo no sé mucho acerca de cómo se hace un pan, pero sí sé que requiere algo de tiempo. Así que imaginémonos la escena, ¿no? Llega a su casa la viuda con lo que Elías le había dicho. De paso, Elías le dijo, haceme un pan debajo de la ceniza. O sea, hasta le pidió especificaciones cómo tenía que ser hecho ese pan. Entonces, la viuda llegó a su casa, despejó la mesa. A ver si las damas aquí en esta mañana me ayudan. Hizo un círculo. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Cómo? Un anillo de harina. Bien. Tenía un poco de aceite. Lo calentó el aceite, supongo. ¿No? Conmigo el pan, desastre, ¿no? Una torta. Capaz que estaba pensando en eso yo. Bueno, y ahí empezó a mezclar. ¿Sí? Pero mientras ella amasaba y mezclaba y juntaba los ingredientes, tuvo la oportunidad de decir, no, me voy a quedar yo, no le voy a dar nada al profeta. Pero la Biblia dice, versículo 15, que entonces ella fue e hizo como dijo Elías,
Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. Mis queridos hermanos, en estos versículos nosotros tenemos una lección importantísima. La palabra de Dios siempre se cumple. Cuando Dios promete algo, aún a través de sus profetas, cuando no es un mensaje tal vez directo de Él, pero utiliza alguna persona y nosotros sabemos que es un mensaje de Dios, esa palabra se cumple. ¿Qué hubiese pasado si la viuda decía, voy a hacer el pan, pero no le voy a dar nada a Elías? Tal vez habría comido 1, 2, 3, 4 días, pero finalmente se iba a cumplir lo que ella misma había profetizado, se iba a morir de hambre. Pero ella hizo caso a la palabra de Elías, hizo caso a la palabra de Dios. Aunque era ilógica, aunque era irracional, porque Elías le dijo, dame primero a mí y después vas a comer vos. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar siempre. Siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar y damos ese pasito de fe, aunque sea ilógico, aunque sea irracional, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta. Destaco otra lección más que interesante y más que importante. Elías tenía mucho trabajo por hacer con Israel, porque esta no era la función de Elías específicamente. Elías tenía un desafío de reprender a Acab, de hacer que el pueblo volviera a los caminos del Señor. Pero sin embargo, por un momento, Dios saca a Elías de su trabajo profético para mandarlo a una aldea donde vivía gente pagana. Lo hace caminar 120 kilómetros por el desierto para salvar a una mujer viuda. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que aunque para el mundo no valgamos nada, para Dios tenemos un valor incalculable. Dios no lo llamó a Elías para que vaya a salvar a una princesa, a una reina. Dios no llamó a Elías para que vaya a salvar de repente a un ejército, a una multitud de personas. Dios llamó a Elías y lo hizo caminar 120 kilómetros por el desierto para salvar tal vez a la persona más significante que había allí en Sarepta. Dios tiene un amor especial por cada uno de nosotros. Si en algún momento pensamos que por alguna situación que estamos viviendo, Dios se ha olvidado de nosotros, estamos equivocados. Tal vez estamos siendo probados. Tal vez esa prueba que está en nuestra vida es producto de alguna mala decisión que hemos tomado. No sé. Lo cierto, mis queridos hermanos, es que Dios siempre va a estar dispuesto a salvarnos. La historia no termina allí, pero sigue diciendo la palabra de Dios que aparentemente estaba todo bien, estaban todos felices, la viuda comiendo muchos días, pero de la noche a la mañana, dice el texto allí, que el hijo, este hijo que Elías, este hijo que Dios había salvado y a la viuda, dice la palabra de Dios que este hijo murió. Y cuando este hijo muere, miren lo que dice el versículo 18. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Pero cómo? Hace 2 o 3 versículos atrás, ella vio el poder de Dios y ahora empieza a decir, vos viniste acá para hacer morir a mi hijo. ¿Saben una cosa? No tenemos el derecho de acusar a la viuda de ser ingrata, porque muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Cuando el viento va a favor, alabamos el nombre de Dios y qué felicidad, y cuando llegan las bendiciones es fácil ser cristiano. Pero qué difícil es ser cristiano y mantener los principios y seguir confiando en Dios en medio de la adversidad. Qué difícil. Elías le dice a la viuda, dame acá tu hijo. Lo lleva al aposento alto, se tiende sobre el niño, ora por él. Él tampoco entendía mucho, le dice, Señor, por favor.
y el Señor se manifiesta. Y dice allí el texto que Dios devuelve la vida al niño. Y me llama la atención el versículo 24, que dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. A veces no basta con un milagro. A veces Dios tiene que manifestarse muchas veces en nuestra vida para que nosotros verdaderamente reconozcamos que la palabra de Dios es verdad. Yo no sé cuál es el milagro que estás necesitando. Yo no sé si hay alguna situación difícil en tu vida, ilógica, que está trabada. Pero lo que sí tengo la plena certeza es que Dios, de alguna u otra manera, se va a manifestar. Más tarde o más temprano, tal vez en el momento límite, tal vez cuando ya estemos a punto de perecer, Dios se va a manifestar. Tenemos que tener fe, tenemos que tener paciencia y tenemos que saber que si las pruebas llegan a nuestra vida, evidentemente es porque Dios necesita limpiar algo, sacar algo de nosotros para que podamos alabar su nombre de una mejor manera. Este día en particular, mis queridos hermanos, para mí tiene un significado, 7 de marzo. 7 de marzo. El 7 de marzo del año 2010, una de mis hermanas falleció, con tan solo 30 años de edad. Este sermón que yo prediqué, primeramente es un sermón para mí, porque en ese momento uno se da cuenta que tan solo una llamada telefónica puede cambiar totalmente el esquema que uno tiene organizado en su vida. Era un día domingo, yo me acosté, al día siguiente tenía que ir a la escuela a trabajar, estaba en Capitán Bermúdez. Tengo una costumbre particular y esa costumbre es dejar el teléfono en silencio cuando uno se acuesta. Nunca apago el teléfono, pero sí lo pongo en silencio. Por allí siempre llega algún mensaje, ¿no?, en horas inapropiadas que a uno lo desvelan. Entonces dejé el teléfono en silencio. Pero para cuando era el día lunes y eran las 6 de la mañana y me disponía para levantarme, para prepararme para ir a trabajar, veo que mi teléfono tenía infinidad de llamadas perdidas, muchísimos mensajes de textos, y en ese momento yo dije, algo pasó. Me llama otra de mis hermanas y hasta el día de hoy recuerdo sus palabras, contundentes, breves, tajantes. Entre lágrimas me dice: Fernando, venite urgente para San Francisco porque tu hermana Cristina tuvo un accidente y falleció. Entonces, mis queridos hermanos, yo me preparé para ser pastor y me preparé para traer esperanza a la vida de las personas. Pero todas esas promesas que en algún momento había utilizado para otras personas, tuve que hacerlas mías. Todas esas frases y esos momentos de consuelo que uno pasa con hermanos de iglesia empezaron a llegar a mi mente. Y el primer texto que llegó a mi mente, mis queridos hermanos, fue el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Estaba desorientado, preparé mis cosas. Mi hermana no era adventista. Yo tengo mi familia que la mayoría no son adventistas. Solamente mi papá permanece en la iglesia. Mi mamá es una ex adventista de hace muchos años. Tengo otras 2 hermanas que actualmente viven en San Francisco. Ellas tampoco pertenecen a nuestra fe. En ese momento uno piensa de manera razonable y lógica. Dice, bueno, mi papá tantas veces le había invitado a mi hermana a estudiar la Biblia, a asistir a la iglesia. Uno piensa fríamente como pastor y dice, bueno, siempre rechazó. Ha fallecido. Lo primero que se me vino a la mente, no voy a ver más a mi hermana. Es duro reconocerlo, pero uno tampoco quiere crearse falsas expectativas de algo que no es. En ese momento no tenía vehículo, así que un hermano de iglesia vino a buscarme y me llevó hacia San Francisco. Mientras iba hacia la ciudad de San Francisco, pensaba en mi mente que tenía que oficiar tal vez el funeral más difícil en mi vida. Había oficiado muchísimos funerales, pero ese funeral
tal vez iba a ser el más complicado. Cuando llegué allí al lugar, con la desesperanza tal vez de no ver nunca más a mi hermana con vida, empecé a conversar con mi papá, empecé a conversar con mi mamá, mis otras hermanas, y en un momento mi viejo me dice: Fernando, vení, tengo que hablar con vos. Entonces me dice: mi hermana Cristina, de paso, párrafo aparte, ¿no? Ella era víctima de la violencia familiar. Tenía una pareja que la maltrataba, la golpeaba. Es muy larga la historia. En algún momento contaré en detalles, ¿no? Muchas cosas. Pero lo cierto es que frente a toda esa situación de estrés que ella estaba viviendo y de violencia y de dificultad, eso la llevó a buscar al Señor. Y en el último mes, después de que había pasado un hecho, un evento de violencia, ella viajó a la ciudad de Córdoba tratando de despejarse un poco de la situación que estaba viviendo, y allí una amiga la invita a una iglesia evangélica. Y para sorpresa mía, mi papá me dice que después mi hermana le contó que había asistido a esa iglesia. Y mi papá me dice: mira, Fernando, yo no sé qué pasó en esa iglesia, pero después de que ella asistió allí, vino totalmente transformada, totalmente cambiada. Ya no se negaba cuando mi papá le invitaba a leer algún versículo de la Biblia. Su hijo, mi sobrino, después contó que en ese último mes ellos, por la situación que estaban viviendo, todas las noches se dedicaban a orar para que Dios los cuidara. Con eso en mente, yo dije: bueno, Señor, hay una esperanza. Hay una esperanza. Ese último sábado, previo al accidente, mi papá la había invitado a la iglesia a mi hermana. Y Cristina, por algún motivo, no pudo ir. Entonces mi papá después le dijo: te esperé que vinieras. Y ella le dijo: mira, papá, este sábado no pude ir, pero te garantizo, te aseguro que el próximo sábado yo voy a estar en la iglesia. Y ese sábado nunca llegó, aquí en esta tierra. Porque la esperanza está, mis queridos hermanos, que ese sábado, cuando todos estemos reunidos en el reino de los cielos, nosotros vamos a estar en la presencia de nuestro Creador. Y vamos a estar también con todos aquellos seres amados que por algún motivo ya no están entre nosotros. Por eso esta fecha, 7 de marzo, tiene un significado particular en mi vida. Hace 5 años que esto sucedió. Y desde entonces la esperanza de la segunda venida ha cobrado una importancia preponderante en mi vida. No es que antes no esperaba que el Señor Jesús no viniera, sí lo esperaba, pero ahora uno lo espera con más ganas, con más ansias. Por eso, mis queridos hermanos, hay situaciones que nosotros nunca vamos a comprender en esta vida, pero no por eso quiere decir que Dios no nos esté acompañando. Dentro de todos los mensajes de texto que yo recibí en aquella oportunidad, hubo un mensaje tal vez directo, frío, pero es el único de tantos mensajes que yo recuerdo hoy. Ese mensaje fue mandado por un pastor que decía: Fernando, si Dios decidió que tu hermana vaya al descanso en este día, ¿quién somos nosotros para cuestionar su voluntad? Mis queridos hermanos, si nosotros confiamos que Dios está al timón de nuestra vida, ¿quién somos nosotros, simples mortales, para cuestionar la voluntad de nuestro grandioso Dios? Detrás de todas las cosas que nos pasan, sin duda Dios quiere encauzarlo para el bien. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Por eso, mis queridos hermanos, yo quisiera que en esta mañana, al salir de este lugar, podamos salir con la convicción de que Dios es un Dios de amor, de que Dios es un Dios que nos ama, que está presente constantemente en nuestra vida, y que la palabra de Jehová, como decía el texto que leímos hace un momento, es verdad. La palabra de Jehová es verdad. Y aunque a veces no la entendamos, tenemos que aceptarla, porque detrás de todo, Dios tiene un plan. Dios te ama y quiere lo mejor para vos. Amén.